Hoy vamos a hablar, queridos amigos del Teatro Alvear, de venganzas. Están luego en este programa, ¿no? Tenemos un pequeño catálogo de venganzas. En los mitos griegos, en los mitos de la antigüedad clásica, aparecen algunos episodios en los cuales dioses y héroes que han sido ofendidos, o han sido heridos, o humillados, diría Dostoyevsky, pues no han podido contener su ira y su dolor y se han entregado al placer de la venganza. Vamos a ver algunas de estas historias con venganza final. Hablaremos de Mérope. Mérope era una princesa de la Arcadia que estaba casada con un señor llamado Cresfontes. Todo iba bien, es un decir, hasta que se presentó en el reino un tal Polifontes. Polifontes organizó una sedición, se hizo dueño del trono y asesinó a todos los parientes de la princesa Mérope. No solo eso, no solo le asesinó a todos los parientes, sino que obligó a la propia Mérope a que se casara con él. O sea, estuvo mal el tipo acá entre nosotros. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, este es un comentario casi como para compartir con ustedes la impresión que me ha causado, al menos en principio, este sujeto Polifontes. Sin embargo, Mérope había logrado salvar de la matanza a un hijo, a su hijo menor, Epito. ¿Perdón? No, repito. Repita. No. Epito se llamaba el hijo menor de Mérope. Lo envió lejos, a casa de unos amigos, dijo, cuídame a Epito, dice, ha habido una matanza, dice, y me he salvado con el hilo en una pata. Efectivamente, bueno, Polifontes de algún modo se enteró de que Epito no había muerto. Y entonces dio orden de que se lo buscara, no solo para completar su afán de hacer una matanza ecuménica, sino porque sospechaba que si Epito crecía, si Epito alcanzaba la edad mayor, Ahora sí. iba a alimentar deseos de venganza. Entonces lo quería matar. Y ofreció una enorme recompensa para quien matara al hijo de Mérope. Finalmente el muchacho creció y se propuso vengar a su familia. Un día, harto de no poder ir al Teatro Alvear, se cambió el nombre. A ver. Se cambió el nombre porque la gente siempre fue igual. Se puso... Iba a decir una... Claro. No lo diga porque le van a retrucar. No, claro. Se puso Telefontes. Claro, Telefontes Angulo. Sí. Y mire lo que hizo este Epito llamado ahora Telefontes. Se presentó al rey, a Polifontes, al que había establecido una recompensa por matarlo, y dijo, deme el premio porque yo maté a Epito. Y Polifontes, que no lo reconoció porque no lo había visto tantas veces, le pidió que se quedara en su palacio mientras informaba a la corte lo sucedido. Casi se va todo el plan al diablo porque Mérope, cuando se enteró que el supuesto asesino de su hijo estaba en la corte, intentó matarlo. Pero un mensajero lo detuvo. Él era el único que conocía a Epito. Y le dijo, mirá, este tipo en realidad no es Telefontes, el tipo que mató a Epito, sino que es el propio Epito, tu hijo, le dijo a Mérope. Y Mérope se abrazaron, se pusieron de acuerdo en llevar a cabo la venganza. ¿Contra quién? Contra Polifontes. Yo sé que todo esto es muy complejo, pero así eran las cosas. Madre e hijo se juntaron y dicen, che, tenemos que vengarnos. Bueno, muy bien. A todo esto, el malvado Polifontes, que estaba muy contento porque creía que había muerto el chico, invitó a todos a celebrar un sacrificio en acción de gracias, e invitó incluso al falso Telefontes a inmolar un animal. Mérope se presentó de luto para disimular, pero en el altar, en vez de sacrificar al animal, ¿qué hizo Epito? Clavó el cuchillo en el corazón de Polifontes y la venganza fue cumplida.
y después se hizo proclamar rey. Es una de las peores historias que he tenido la desgracia de contar en público. Complicadísima y sin la menor gracia. Pero, ¿qué significa esto? Nada. Vamos a ver si tenemos más suerte con el siguiente episodio. El siguiente episodio tiene como protagonista a Hécuba, la segunda esposa de Príamo, que es el rey de Troya, ¿no? Quiere decir que era reina de Troya. Cuando tomaron Troya, Hécuba había perdido a casi todos sus hijos. Uno de ellos, Polidoro, se había salvado, y Príamo lo dejó en custodia del rey del Queroneso, que se llamaba Polimnestor. Pues para Hécuba y Príamo, el Queroneso era un lugar seguro para dejar a su hijo después de haber perdido una guerra. Y lo dejaron no solo al pibe, sino que ya que estaban, le dijeron a Polimnestor, che, dice, cuídame a Polidoro, y ya que estás, cuídame estos tesoros. Y le dejó toda la guita, todo el oro y todas las joyas que tenía. Sí, dijo, ¿cómo es? Polimnestor. Quédate tranquilo que te voy a cuidar al pibe y te voy a cuidar la guita. Cae Troya, Príamo muere, y Polimnestor no tiene mejor idea que apropiarse de las riquezas de Príamo, que venían a pertenecer a Polidoro, como que era el hijo de Príamo. Entonces, para apoderarse tranquilamente de esa riqueza, mató a Polidoro y lo tiró al mar. Dice, bueno, listo, me Río de Janeiro. Qué gauchito. Al pibe lo mato, me quedo con las riquezas y chao. Pero el cadáver fue depositado por las olas en la costa de Tróade, en el mismo momento que Hécuba, la mujer de Príamo, o sea, la madre, iba a ser embarcada como cautiva troyana. Y la reina, cuando dice, ¿qué es eso? ¡Ay, es mi hijo! Imagínese, fue una situación de teleteatro. ¿Qué le parece? ¿Qué coincidencia? Hécuba pronta a ser vendida como esclava, imagínese la pobre mujer, ¿no? Vio cómo se pone una cuando va a ser vendida como esclava después de haber sido reina. ¡Ay, me van a vender como esclava, me van a vender como esclava, y yo que he sido reina! Y por ahí, mire señora, dice un finado. ¡Oh! Dice, es mi hijo. Justamente. Y nadie le cree, porque si esta vieja... es para que la soltemos. Claro, es para que la soltemos, dice, para que todos se apiaden de ella, lo que fue reina y ahora es esclava. No, dice, si es mi hijo, es el Polidoro. Sí. Se puso como loca. Se puso como loca, se le cayeron todos los papeles. Y bueno, cuando lo vio, dice, ahora me voy a vengar. ¿Qué te vas a vengar? Dice, le decían los otros, ve cómo son. Sí, ¿qué te vas a vengar si está atada? Claro. Entonces, hizo lo siguiente. Envió a una de sus criadas, porque en aquel tiempo las esclavas tenían criadas. Ah, mira vos. Secretario del secretario. Había que ser de una naturaleza muy ínfima para ser criada de una esclava. Era lo peor que te podía pasar. La verdad que sí. Bueno, la mandó una de sus criadas a buscar a Polimnestor y lo trajo merced a un engaño. Le dijo que pensaba mostrarle el lugar en donde se encontraba oculto un tesoro, que había escapado a las pesquisas de los invasores. Polimnestor, que era muy codicioso, apareció. Y cuando Hécuba lo tuvo a su alcance, le dijo, acércate, acércate, acércate. Le manoteó los ojos, le arrancó los ojos, e incluso había venido con 2 hijos de él, Polimnestor, y las criadas, ya mitad de angurrientas, le mataron a los dos. Hécuba cumplió su venganza, pero sufrió otra, que fue la maldición de Polimnestor. El rey cegado la maldijo. Dijo, serás transformada en perro. Esa es una maldición. Y sucedió así. Se transformó en perro. No puede ser en perra, dijo ella. ¿En realidad sabe cómo se transformó en perro? No. Los griegos, espantados por el crimen que había cometido Hécuba, decidieron lapidarla. Le tiraron piedras hasta que quedó la vieja debajo de las piedras. Cuando sacaron las piedras para rescatar el cuerpo, vieron una perra. Una perra. Usted no me lo va a creer. Yo sí, yo creo en esa cosa. Pero sí. fue así, Otra que tú, Sam. Finalmente tengo la venganza de Polixo y Helena. Polixo era la esposa de Tlepólemo, que había caído en Troya, ¿no? Y como no podía conjurar el dolor por la pérdida de su amado, tuvo una idea extraña. Decidió castigar nada menos que a Helena, a quien consideraba responsable de la guerra de Troya. Es decir, a vos se te moría el marido y te la agarrabas con la que había desatado la guerra. No está mal, pero
Es raro, es raro. Muy bien, parece que venían de regreso de Egipto Helena y Menelao. Menelao era el marido, el que la había rescatado finalmente de Troya, por eso se armó todo. Y decidieron detenerse en la isla de Rodas. Cuando Polixo se enteró, reunió en la orilla a todos los habitantes con piedras en la mano. Cuando los vio, Menelao pensó en dar marcha atrás, por usar un neologismo. Pero no pudo. Ocultó a su mujer en la nave y vistió con la espicha de Helena a la más hermosa de sus criadas. Ya en tierra, permitió con falsa tristeza que inmolaran a la supuesta Helena. Y, satisfecha la venganza, los isleños dejaron partir en paz a Menelao. De manera que aquí se ve que no es indispensable que la venganza se cumpla, sino que sí es indispensable creer que la venganza se cumplió. En realidad, Helena estaba lo más tranquila, pero la sed de venganza se aplaca a veces con aguas fraudulentas. No es necesario beber la sangre de Helena, es necesario creer que se está bebiendo la sangre de Helena. Ese es un detalle. Tengo también el episodio de Nauplio, que es sinónimo de venganza. Nauplio había participado de la expedición de los argonautas, era un marino, era el padre de Palamedes, el cretense. También participó en la guerra de Troya, ¿no? Parece que tuvo una vida muy larga Nauplio. Se dice que vivió en el transcurso de 5 generaciones. Era un navegante notable, los reyes lo venían a buscar para conducir a destierro a los hombres más importantes, pero usted sabe que el hijo, Palamedes, fue lapidado en la guerra contra Troya y fueron los propios griegos los que lo mataron. Tuvo un entredicho con Ulises, Ulises mintió, le enterró oro debajo de la cama a Palamedes, lo acusó luego de un robo, los griegos le creyeron a Ulises, que era muy astuto, y lo mataron a Palamedes. Entonces el viejo Nauplio juró que se iba a vengar de los que habían matado a Palamedes. Empezó engañando una por una a todas las esposas de los héroes ausentes. Repito, esta fue la extraordinaria venganza de Nauplio. Tomó a todas las mujeres de los héroes de Troya, de los héroes griegos que habían matado a su hijo Palamedes, y las engrupió. Las inducía a que tuvieran amantes. Les decía que sus esposos no iban a volver, o que tenían otras minas, o les presentaba amigotes, y entonces las mujeres de los héroes griegos, pues, se acostaban con otros tipos, vamos a decirlo de este modo, para evitar que pregunten cómo, qué, cuándo, por qué. A la única que no pudo seducir fue a la que más le interesaba, Penélope. No tuvo éxito con Penélope, pero ya sabemos que Penélope no es que fuera virtuosa, es que era terca. Esa mujer tiene por el gusto de jorobar también. De porfiada nomás. Porfiada y no le gustaría demasiado. Bueno. Pero su venganza más terrible fue contra los ejércitos griegos. Cuando el grueso de las tropas, a su regreso de Troya, llegó al sur de Eubea, Nauplio encendió una gran hoguera en los arrecifes, y los griegos que creían hallarse en proximidad de puerto pusieron proa hacia el lugar donde brillaba la luz y se hicieron pelota contra los arrecifes. Ese fue Nauplio. Y Nauplio cumplió con su última venganza. No son venganzas que me hayan gustado, sin embargo, estas de hoy. Son complejas, llenas de incisos. Se pierde de vista el objeto inicial del cuento, de manera que me voy a permitir pedir perdón por los malos relatos. Y les voy a contar un relato de venganza que a mí sí me gustó. El actor y dramaturgo Enrique Argenti solía representar una obra que él mismo había escrito y que narraba la historia de un hombre que se vengaba de sí mismo. Repito, se vengaba de sí mismo. El comienzo era un lugar común de los relatos psicológicos. El protagonista odiaba su propia conducta
y trataba de castigarse. Una noche, víctima de espantosos remordimientos, el individuo se rompió una botella en la cabeza y se desmayó. Ya recuperado, dio en pensar que el castigo que se había propinado era excesivo e injusto. Y como se trataba de un ser vengativo, resolvió pues devolverse el golpe. Y así se dio una puñalada en el costado. Comienzan entonces, como en Romeo y Julieta, venganzas sucesivas y crecientes que siguen durante toda la obra de Enrique Argenti. El hombre, el protagonista de aquella obra, es al mismo tiempo Montesco y Capuleto. Y no hay en su compleja psique ni un solo personaje conciliador que ponga fin a las ofensas. Naturalmente, como toda cadena de venganzas, la historia termina con la muerte del protagonista, o mejor dicho, de los protagonistas. Y esta historia sí me gustó. ¿Qué podemos encontrar para establecer una dedicatoria en esta noche en que hemos tenido relatos caóticos, en que la oscuridad de las aguas nos engañaba pretendiendo profundidad? Pues ya que es difícil, voy a convocar a un querido amigo que se llama Jorge Dorio para ver si juntos encontramos a quién dedicar esto. Bueno, muchas gracias, querido negro. Es curioso esto. Cuando me fui estuve aquí, ahora que vuelvo estoy aquí también. Estoy siempre, rondando siempre su esquina, Dolina. Es curiosa esa historia que contaba porque en algún momento me pareció que era su autobiografía, pero parece que no. En cualquier caso, las venganzas tienen ciertas categorías diferenciales. Hay una que compartí con usted alguna vez, no la compartimos en tiempo porque tan ancianos no somos, pero un tipo, Tomás, ¿se acuerda? Tomás de Aquino, que se vengaba en el momento, al toque, y bien debute. El tipo iba por los monasterios predicando las cosas, la gente se burlaba de él, y en un monasterio donde, para hacerle una broma, uno de los monjes se asomó a la ventana en un refectorio y dijo: hermanos, hermanos, hay un cerdo volando alrededor del monasterio. El gordito Tomás salió a la ventana, se le murieron de risa, y al toque se vengó de este modo, diciendo: me pareció más verosímil ver a un cerdo volando que a un monje mintiendo. Quiero decir, cosas parciales. Moctezuma se venga todavía generación tras generación de los turistas haciéndolos. Claro, sí, los hace vomitar, ¿no? Sin ir más lejos. Sí, está muy bien. ¡Qué cerdo! Justamente, qué vuelo también. Sí. Y pensaba en otra cosa. Hay una... Primero volaban los cerdos, ahora... Sí, vomitaban los monjes. Es que el hábito no hacia el cerdo, como usted bien sabe. Que lo diga usted. En cualquier caso, decía, pensaba en otra de sus pasiones, además de, esto de la cerdología y la monacología, que son las etimologías. Venganza viene de vindicare, del latín, y esto significa una cosa magnífica. Pensaba hace algunos años, hace varios años ya, en que usted, a diferencia de lo que sucedía en otras jornadas, hacíamos por esa época un programa al que usted le había puesto el ombligo del mundo, volvió contento a la reunión que compartíamos, y, bueno, había encontrado, después de una historia que usted ya contó, el título para este programa: La venganza será terrible. Y, bueno, quedaron ahí, aparecieron un montón de cosas, personajes varios, pensamos en varios personajes interesantes de nuestra historia. El querido Ricardo López Jordán, un hombre que supo pelear en pro de la patria, aun cuando eso significaba cambiar de esos bandos que también eran la patria. Y que después, en algún momento, se dio cuenta que se había confundido y vindicó, o sea, se vengó también de sí mismo. Era un episodio oscuro. Él no quería matar a Urquiza, simplemente quería hacer que devolviese aquello que no le correspondía y que sí le pertenecía a la patria. Pero pensaba en la etimología esta: vindicare, vengarse, no significa otra cosa que recuperar aquello que a uno le pertenecía. Me parece una manera interesante de pensar la venganza, no como jorobarle la vida al ofensor, sino como ir a buscar lo propio. Quiero decir, cada vez que uno regresa a algún lugar donde algo tuvo, está recuperando lo propio, se está vengando del tiempo, de las cuestiones.
Y esto también aparece en aquellas cosas que quizás uno nunca tuvo, digamos, de una manera explícita. Esto sucede en términos del amor, en términos de los géneros. Quiero decir, antes de que un fulano escribiese, por ejemplo, no sé, una ópera cuando siempre había escrito milongas, es posible que ese retorno sea una venganza en términos de pertenencia. A uno le pertenecen aquellas cosas en las que puede llegar a ser mejor. Pensaba entonces que si hay una dedicatoria posible es para aquellas personas donde la venganza no aparece como ese gesto barato, charro, baladí incluso, de jorobarle la vida al ofensor. No hay venganza noble. Me acuerdo de una canción también que había en una obra, la venganza más linda o más pura es no vengarse nada. No vengarse nada significa darle su justo significado a la venganza, no andar arruinando más cosas de las que ya están arruinadas, pensando que este es un tiempo de venganza, digo, en términos de recuperar lo mejor de la patria, aquella patria que olvidamos, aquella idea de la justicia, de la solidaridad, aquella idea de una Argentina que era reconocida en el hemisferio. Como ustedes saben, me vienen echando de los 34 países, por eso he vuelto a la patria. Y digo, he reencontrado dos imágenes de la Argentina. Esa imagen, digamos ahora, del argentino vivillo, aprovechado, más parecido a Vizcacha, y la otra, la del fierro. La Argentina aquella que supo liberar naciones sin aprovecharse de eso para establecer imperios. La Argentina de la doctrina Drago por oposición a la doctrina Monroe. La Argentina que hizo bajar su bandera de California, Dios lo perdone a Bullard y a las autoridades de Buenos Aires, porque justamente no éramos una potencia imperial, la patria, vamos, la patria que trajo a los inmigrantes y a partir del trabajo construyó una idea de la dignidad y del progreso y del futuro. Digamos, es un tiempo de venganza porque es un tiempo de recuperación. Y para esa venganza, para esa recuperación, no hay nada mejor, Alejandro, que las promesas, me han dicho. Y promesa... Promesa que es en este caso la promesa de una restitución, la promesa de una justicia, la promesa de una saciedad, de excelencia. Es también el título de un valsecito hermoso que va a tocar para todos nosotros, para los que tenemos sed de justicia, nuestro querido amigo Juanjo Domínguez. Gracias, Jorge. Gracias a las personas que han concurrido hoy al alvear y gracias a los que teniendo venganzas pendientes no quieren el daño del objeto de su venganza, sino más bien tienen un apetito de justicia. Tóquese algo, don Juan.